Está bien. Bueno, comienzo nuevamente. Entonces, la clase de hoy está a cargo del doctor Mariano Musi, médico generalista, epidemiólogo, eh, próximamente coordinador académico de la carrera de Medicina del Trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Así que y hoy la idea, continuando con la metodología, es que ustedes puedan avanzar con él en la preparación de lo que es el trabajo final, para que puedan, finalizado el cursado, iniciar de manera eh, inmediata el trabajo a los fines de evitar lo que le ha sucedido a la mayoría de los cursantes, que es que luego se les prolonga en el tiempo la realización del trabajo y por lo tanto tener dificultad para obtener el título luego de haber cursado durante 2 años. Entonces, la semana pasada yo les había avisado que vayan buscando lugar, tema, objetivos por los cuales querían realizar el trabajo, así que a partir de este momento entonces los dejo con el doctor Mariano Musi para que puedan trabajar este tema en la clase de hoy. Adelante, Mariano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a proyectar la pantalla. Ya lo hiciste con anfitrión. Bueno, vamos a hacer una breve introducción antes de empezar a charlar con ustedes sobre los trabajos y los temas que han elegido para el trabajo final de la carrera. Yo quiero presentar acá algunos elementos básicos de metodología, ubicar un poco lo que es la práctica científica en el conjunto de los trabajos sociales, identificar algunos conceptos eh, operativos, si vale decirlos, para la puesta en marcha de los trabajos, conceptos que entenderlo nos va a ayudar a, en la parte más complicada, más difícil de un trabajo final, que es precisamente identificar cuál es el tema, cuál es la pregunta de la investigación, cómo puede surgir una pregunta acerca de lo nuevo en el campo de la ciencia, en donde aparentemente ya está todo planteado, ¿no? ¿De qué manera es posible ver una disrupción en los conceptos, una disrupción en las teorías, en función de las observaciones o la identificación de hechos de la experiencia? ¿Cómo se maneja eso? ¿De qué manera podemos interpretar eso? ¿Y cómo construimos con esa disonancia entre la experiencia y la teoría una pregunta de investigación? ¿Y de qué manera esa pregunta de investigación puede ser plasmada en una hipótesis y en un método probatorio de validación? Eh, bueno, la actividad científica es un conjunto articulado de proposiciones coherentes que dan cuenta de lo hallado de la experiencia. O sea, un conjunto de proposiciones que se relacionan entre sí de manera tal que nos permiten tener una idea de lo que es la totalidad, ¿no? Del tema del cual expresan una opinión. Esta coherencia interna de los conceptos es una característica del pensamiento del pensamiento científico, pero sobre todo, no solamente la coherencia interna, la interrelación recíproca que permite ver una totalidad en el conjunto de conceptos que constituyen una determinada rama de la ciencia, sino también la coherencia entre ese conjunto de conceptos, esa totalidad de conceptos, y los hechos de la experiencia. ¿Qué ocurre cuando los hechos de la experiencia desafían o ponen en jaque a este conjunto de conceptos, a este corpus de conocimientos coherentes? ¿Qué ocurre también cuando la experiencia no encuentra apoyo en una estructura de teorías que permitan visualizar
y reconocer qué es lo que estamos viendo y poder interpretarlo. Este conjunto de proposiciones científicas, conjunto de proposiciones coherentes y su relación de coherencia con los hechos de la experiencia es claramente provisional e incompleto. Cada disrupción entre los hechos de la experiencia y el contenido del corpus teórico da lugar a una apertura a partir de la cual se generan nuevos conceptos, nuevas proposiciones que se articulan en un corpus preexistente. La ciencia es un conjunto articulado de proposiciones en permanente crecimiento, en permanente desarrollo, en permanente avance. Cuando uno encara un libro de metodología, un libro de epistemología, puede tener puede tener la impresión de que está hablando de un pensamiento, de una actividad mental que pareciera no tener fin, ¿no? Que pareciera ser absolutamente continua consigo misma. Esto es lo que planteo cuando digo que el pensamiento es discontinuo. Esta frase del pensamiento discontinuo es de un pensador de hace más de 200 años, de Feuerbach, que él sostenía que el pensamiento se valida, la proposición científica se valida porque el pensamiento es discontinuo. En algún momento el pensamiento se detiene en un hecho, se detiene en un hecho de la experiencia, y este hecho de la experiencia es el que permite generar preguntas nuevas y volver luego sobre el pensamiento. Con esto quiero decir que si bien el corpus del conocimiento científico es un corpus de proposiciones coherentes, la disrupción con la experiencia, cuando el pensamiento se detiene, es lo que permite acrecentarlo y desarrollarlo. Por otro lado, una cosa súper importante, la ciencia la actividad científica, el trabajo científico, no habita en una inmaterialidad, ni habita aislado de la realidad social, ni en un lugar aparte del resto de las actividades. A lo largo del desarrollo de muchas profesiones, particularmente la nuestra, eh, la actividad de investigación, la actividad de desarrollo de nuevos conocimientos se ha ido excindiendo cada vez más de la práctica profesional. Es cada vez más difícil que un colega de la profesión realice actividades de investigación de manera sistemática. La ciencia se ha apartado como una actividad específica y ha seguido un movimiento similar a lo que caracteriza en la sociedad capitalista la excisión entre el saber y el hacer, ¿no? Eh, la ciencia está íntimamente entrelazada en la vida social. No es una actividad que se realice únicamente en los institutos de investigación. La ciencia, al decir de Samaja, de Juan Samaja, está abierta por su base al conjunto de los procesos sociales. ¿Qué significa que está abierta por su base? Eh, hasta, hasta tiempos de la Ilustración, el modo de definir cómo eran las cosas del mundo se hacía a partir de un proceso de autoridad, un proceso de la fe. La fe, los artículos de la fe eran los que definían qué era el mundo, qué ocurría en el mundo, y esto lo definían esencialmente en en las instituciones religiosas. Esto cambia, en la Ilustración comienza a cambiar, en una gran revolución de la Ilustración, en donde la proposición científica reemplaza al artículo de fe como vehículo del intercambio social. Esto es, para ponernos de acuerdo acerca de lo que es el mundo y de lo que ocurre en el mundo, ya no vamos a echar mano más a la autoridad de las Sagradas Escrituras, sino que vamos a empezar a pensar científicamente qué ocurre en el mundo y el conjunto de proposiciones que nosotros generemos sobre ese mundo, validadas y coherentes, son las que van a operar como vehículo del intercambio social. Pero al mismo tiempo, cuando decimos que la ciencia está abierta por su base, también nos referimos a que ese conjunto de teorías que se producen y se van reformulando y se van acrecentando, extraen su materia prima, extraen sus modelos y sus formas de la propia actividad social, del resto de los trabajos que ocurren en la sociedad. Esto lo vamos a ver ahora en un ratito, cuando veamos lo que es la inducción y la analogía, la abducción y la analogía, perdón, dentro de los silogismos. Como la ciencia está íntimamente enraizada en el resto de las actividades sociales y es vehículo del intercambio social, la ciencia es claramente
una actividad política. Esto un poco lo vimos en la presentación pasada cuando hablábamos de la invisibilización del sufrimiento en el trabajo. Eh, la ciencia tiene un sujeto que es un sujeto político, que está ubicado en determinado lugar de la estructura social y que tiene determinados intereses. No es un sujeto eh, aséptico y puro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay preguntas de la investigación que pueden incomodar muchísimo, y más todavía en lo que es nuestra disciplina. Esta tensión que hay permanente entre un corpus teórico organizado y coherente y la disrupción del pensamiento en la experiencia expresa lo que fueron las grandes y primeras corrientes epistemológicas que se prolongan desde Locke en el 1600 y Descartes hasta la actualidad. Estamos hablando de Locke, que era fundamentalmente un empirista, en donde los silogismos de inducción expresan que las proposiciones científicas surgen de una experiencia, surgen de observar los hechos, y a partir de esos hechos es posible inferir leyes que a posteriori pueden aplicarse en desarrollos tecnológicos. Eh, en lo que es la inducción, en lo que es el empirismo lockeano, la investigación, los sentidos, son los que brindan la argamasa a partir de la cual es posible construir una ley. El hombre, decía Locke, que era aparte colega nuestro, el hombre viene vacío al mundo. Y es la actividad sensible la que produce el conocimiento a partir de esa experiencia. La posición opuesta, que corresponde a lo que son los silogismos de deducción, se identifica con el racionalismo y con quien fue su más grande exponente, que es Descartes, en donde Descartes planteaba que existía una razón primera, el cogito cartesiano, el solipsismo del cogito cartesiano es alguien que maneja inicialmente un conjunto de primeros principios, y que este conjunto de primeros principios es lo que permite ordenar la experiencia y entender las leyes. Eh, pero aún así, como para ilustrar un poquito esta situación, esta tensión que hay entre la experiencia y la teoría, entre lo que es el raciocinio cartesiano y la experiencia lockeana, eh, vamos a ver, acá si ven en la filmina está the Natural and Political Observation Made of the Bills of Mortality. Esto es unas observaciones naturales y políticas hechas sobre las cartas de mortalidad en Inglaterra que hizo John Ground. John Ground era un tapicero inglés que era aficionado a las estadísticas y se dedicó a una tarea de investigación muy sencilla que consistía en contar de qué moría la gente en el Londres del 1600. Y contaba las causas de mortalidad y las ordenaba en secuencias temporales. John Ground descubre en estas investigaciones que los suicidios siguen un patrón ordenado en el tiempo. Él no describe este hecho, Ground no lo describe, pero sí lo plasma en sus tablas. Uno ve las tablas que desarrolla Ground, y los suicidios tienen olas que van a lo largo de años, que bajan y suben, ¿no? Y John Ground nunca desarrolla esta observación, una observación que era sumamente importante, porque el concepto de suicidio en ese momento, en el 1600, estaba fundamentalmente ligado al libre albedrío y a la interpretación del suicidio como un pecado, ¿no? Cada quien se suicidaba porque quería. Esto era lo que el conjunto de proposiciones coherentes que rodeaban a la idea del suicidio. Esto hizo imposible que John Ground identificara esta regularidad en los patrones de suicidio como un hecho que cuestionaba la teoría. El hecho, el dato que se presenta a los sentidos, en ocasiones solamente puede ser interpretado si tenemos una teoría. Esto es lo que se llama validación de los hechos por la teoría. Tuvimos que esperar recién hasta el siglo XIX con Émile Durkheim, en donde este fundador de la sociología, fundador de la sociología francés,
encuentra la misma regularidad estacional en los números de suicidio, en las tasas de suicidio en Europa, y a partir de esto reconstruye ese dato de la experiencia en el suicidio como un hecho social. Pero estamos hablando en los albores del desarrollo de la sociología, donde el objeto sociedad ya se planteaba como un corpus organizado de proposiciones coherente que permitió identificar este hecho de la experiencia a partir de la teoría. Con esto lo que quiero ilustrar es que si bien la teoría disrumpe eh, el, el corpus científico, también la experiencia en ocasiones solamente puede ser identificada si tenemos un marco teórico que nos permite identificarla como tal. Es decir, el juego entre la teoría y la experiencia es un juego dialéctico y sumamente interrelacionado. El desarrollo de los conceptos permite ver datos de la sensibilidad y viceversa. Descartes, en el racionalismo, plantearía que todo silogismo es un silogismo de deducción, en términos de que hay una ley. Yo traje un ejemplo que utiliza mucho Juan Zamaja en su libro Epistemología y Metodología, que es un libro sumamente interesante y que recomiendo mucho que lean. Eh, en lo que es un silogismo de deducción, un silogismo de tres términos, ¿no? En el primero tenemos la ley. La ley es todos los porotos de esta bolsa son negros, ¿no? En el segundo tenemos el caso, el segundo término del silogismo del caso. Este poroto, la observación, es de esta bolsa, pertenece a este grupo definido por esta ley. Y el resultado de este silogismo es, este poroto es negro. A partir de la ley, yo defino que este resultado que observo negro es un caso de esta ley. Para poder llegar a esta conclusión, yo parto de una ley primera, ¿no? El problema aparece cuando yo no tengo la ley. Eh, Locke diría que en realidad lo que yo observo es que este poroto es negro, ¿no? En los silogismos de inducción, este poroto es negro, es el resultado de mi observación. eh, Luego yo sé que este poroto es de esta bolsa, y a partir de un número n de observaciones de porotos negros que pertenecen a esta bolsa, es decir, de resultados y de casos, yo puedo de alguna manera acercarme a poder plantear la ley. Todos los porotos de esta bolsa son negros. Pero si vemos de cerca lo que son los silogismos de inducción y los silogismos de deducción, vemos que uno y otro están íntimamente relacionados. En el caso del silogismo de deducción, nosotros no sabemos de dónde parte esta ley, no tenemos manera de crear una ley a partir de un silogismo de deducción. La ley viene ya con nosotros en nuestra propia naturaleza humana. Y en el caso de los silogismos de inducción, para poder probar definitivamente que esta ley es así, es cierta, necesito esencialmente, y en sentido estricto, un número infinito de observaciones, que me permita a mí cotejar todos los casos y así poder validar que esta observación, este conjunto de resultados y casos, realmente me están dando cuenta de una ley válida. Entonces la pregunta que surge de esto es, en el mundo real y concreto, si nos paramos en la tensión entre la experiencia, lo que nosotros observamos en nuestra práctica y el conjunto de leyes que nos permiten interpretar esa experiencia, y viceversa, la pregunta es de qué manera nosotros podemos crear una ley a partir de una observación. Y acá volvemos a esto que habíamos dicho al comienzo, que la ciencia está abierta por su base al resto de las actividades sociales. Y esto ahora vamos a entender su sentido científico más estricto. Eh, Charles Peirce, que fue un epistemólogo norteamericano, es el que desarrolló este concepto que es el concepto de la abducción, ¿no? La abducción es un tercer modo del silogismo que de alguna manera toma prestada leyes o toma prestada observaciones y prácticas de la sociedad que permiten determinar de qué ley es un caso
del fenómeno observado y resultado, por un movimiento que se llama un movimiento de analogía. ¿De qué se trata esto? Si yo parto de mi experiencia, soy un médico, veo pacientes, veo situaciones de sufrimiento, veo laboratorios, placas, exámenes completos, veo un montón de cosas, veo resultados, ¿no? Eh, Veo resultados de mis observaciones. Para un ejemplo que se entienda, uno de los resultados es este animal, X animal, muestra adaptaciones a su medio. Este es un silogismo de abducción y analogía que intenta ilustrar los descubrimientos de Darwin en relación a la selección natural. Entonces, en el resultado yo observo, en realidad Darwin observa en las Galápagos un animal que está adaptado a su medio, ¿no? Y la ley la desconoce. Él no sabe cuál es la ley que rige esa adaptación del animal a su medio. Lo que hace Darwin es un movimiento de analogía. Él dice, estos animales adaptados a su medio son iguales a los animales que produce la granja. La granja produce animales adaptados a las necesidades humanas por medio de un proceso de selección de rasgos, que era algo que los seres humanos hacían mucho antes de que Darwin hablara de la selección natural. Era parte de la práctica social y en este sentido la ciencia está abierta al conjunto social. La granja produce animales adaptados a las necesidades humanas por medio de un proceso de selección de rasgos. Entonces, la analogía aquí es, la naturaleza es como una granja, este es el movimiento analógico. Y lo que puedo observar es que este caso, a partir de un resultado, es que este animal es un caso de selección natural de rasgos. ¿Qué hago acá? A partir de una observación, puedo identificar que esto que observo es un caso de determinada ley. Lo que me permite a mí obtener la ley no es ningún movimiento epistémico místico. Lo que me permite a mí generar una ley a partir de una observación e identificar esa observación como un caso de esa ley es un movimiento de analogía con el resto de las prácticas sociales. Esencialmente eso. Ese es el movimiento que nosotros tenemos que hacer cuando observamos la realidad de un centro laboral o cuando observamos la realidad de cualquier evento que querramos transformar en un proceso de investigación. Esto que estoy observando yo acá, ¿es un caso de qué ley? Ahora bien, los silogismos están constituidos por enunciados, por 3 enunciados. En realidad podemos decir que el silogismo de abducción está constituido por 4 enunciados si consideramos que la analogía fuese el cuarto enunciado. Pero son esencialmente 3, ¿no? Cada uno de estos enunciados adquiere la forma de sujeto es predicado. Este poroto es negro. Este animal es un caso de selección natural. Este trabajador es un caso de accidente de trabajo, ¿no? Este formato de sujeto es predicado, que es lo que desarrolla Aristóteles en el Organón y que después analiza Hegel. Hegel toma esto e intenta explicar cuál es la naturaleza que hay detrás de este enunciado y lo que él plantea es que lo único que es válido del enunciado sujeto es predicado es el nexo es. De donde Fresh, que es un epistemólogo que viene a posteriori, reformula esto para dejar explícito una parte de esta expresión sujeto es predicado en la forma y es igual a función de x, en donde la función es la operatoria que a mí me permite identificar algún aspecto de x, que es lo observado, a partir de lo cual yo identifico los términos. Entonces, este animal es un caso de selección natural a partir de una operatoria que en este caso es la observación y la analogía. Esto que vemos acá es lo que se conoce como la estructura del dato científico. El dato científico consiste en la aplicación de un procedimiento F
a cierta dimensión de la variable X. Pedro padece resistencia a la insulina, en donde resistencia a la insulina implica una operación sobre una variable de Pedro. Pero acá nos encontramos que esa operación sobre esa variable de Pedro, en realidad pueden ser muchas. Yo puedo medir el índice OMA, puedo medir la insulinemia en ayunas, puedo hacer una curva de glucemia. Dependiendo de estas diferentes operaciones, va a ser posible afirmar o negar que Pedro padece resistencia a la insulina. Entonces, dando un paso más atrás, cada una de las proposiciones que nosotros hagamos, las vamos a hacer a partir de una operatoria que hay que hacer consciente, que hay que hacer explícita. ¿De qué manera yo defino que esta observación es tal cosa? ¿Cuál es la operatoria que yo voy a poner en juego? Y ese conjunto es lo que conocemos como la estructura del dato científico. Y estas diferentes operaciones también van a tener consecuencias en lo que es la prueba de hipótesis, porque si la operatoria que yo utilizo me permite identificar como casos, valga lo que estamos viendo acá, de resistencia a la insulina, un número mayor o menor de participantes, eso va a tener implicancias en lo que son los análisis estadísticos de ese número, que tiene que ver con otras cuestiones que son la sensibilidad del método, la especificidad. Pero la operación es lo que me va a poner los límites y las posibilidades a realizar una prueba de hipótesis. Y también tiene implicancias en el conjunto social. Si yo estandarizo y difundo la utilización de pruebas muy sensibles para la detección de la insulinoresistencia, voy a tener poblacionalmente un número mucho más amplio de personas a tratar que si utilizo métodos menos sensibles. También puedo llegar a tener otro tipo de problemas si el método no es lo suficientemente específico. Es decir, si en esa operatoria a partir de la cual yo defino el dato científico, se incluyen elementos que no corresponden a la resistencia a la insulina, es decir, lo que son los falsos positivos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear una hipótesis a partir de lo observado, vamos a preguntarnos a partir de lo que observamos, esto es un caso de qué ley, y para poder hacer esto tenemos que hacer una descripción exhaustiva del fenómeno que estamos observando. Acá la palabra fenómeno está un poco forzada porque el fenómeno es algo mucho más complejo, pero vamos a decir del hecho observado, ¿no? Es la descripción exhaustiva de lo que estamos viendo ahí. Necesariamente vamos a tener que hacer una búsqueda y estudio de los fenómenos análogos o de las estructuras análogas que me permitan identificar casos de qué ley es esto que yo estoy observando acá en, por ejemplo, un centro industrial, y a partir de eso generar una hipótesis. Esto que observo yo en este centro laboral es un caso de esta ley. Esto que hago aquí es lo que constituye la hipótesis, que luego va a tener que ser sometida a pruebas de significancia o a pruebas de validación eh, que nos permitan afirmar que lo que yo estoy diciendo es válido, es coherente y puede incorporarse al corpus de conocimientos o al corpus de proposiciones que constituyen la ciencia. Y en este sentido, los métodos que yo puedo utilizar para probar la validez de una hipótesis van a depender de la operatoria, van a depender del tipo de problema planteado, van a depender de la observación que yo haya hecho y van a depender de la analogía que yo haya construido. Pueden tratarse de pruebas de significancia estadística, de análisis de contenido, análisis en discurso, triangulación de métodos, investigación acción participativa, diversos tipos de métodos que van a ser posibles de aplicar en función de qué naturaleza tenga la operatoria que yo haya escogido para identificar y caracterizar los hechos. Todo lo que hagan, incluso el trabajo final que hagan ustedes, va a repercutir en si está bien hecho, si está bueno, si es real, va a repercutir en el conjunto social. Va a decir cosas que hasta ese momento no se veían, o van a permitir que se vean cosas que hasta ese momento no se podían ver.
También es importante acordarnos que es el conjunto de las prácticas sociales, como vimos en el ejemplo de la granja, las que determinan la actividad científica, las que hacen posible que la actividad científica se desarrolle. Recordar la abducción y la analogía que permiten observar lo nuevo en lo percibido por la experiencia, y recordar que la elección de la ley analogada y de la operatoria son críticas a la hora de validar la hipótesis, a la hora de construir un trabajo coherente con una metodología que permita validar la hipótesis o la pregunta. En esto, a grandes rasgos, el tema de epistemología es un tema enorme, pero quería introducir estos elementos, cómo se construye un dato científico, en qué consiste un dato científico, qué relaciones hay entre lo que yo observo en mi práctica y el conjunto teórico a partir del cual lo interpreto, de qué manera identifico un problema que pueda ser investigado. Por ejemplo, un trabajo de investigación que consista en caracterizar la prevalencia de accidentes de trabajo en un determinado centro laboral, es un trabajo descriptivo, pero no necesariamente es un trabajo científico. Es un trabajo estadístico, es un trabajo de descripción, pero no necesariamente es un trabajo científico. No lo es en el sentido en que no aporta una novedad o que no desarrolla una pregunta o propone una hipótesis eh, o deja sentada la pregunta para ser validada luego. Es un trabajo descriptivo. Lo digo porque he escuchado algunos trabajos que consistían en, por ejemplo, en eh, caracterizar laboratorios, hemogramas en trabajadores de determinada inserción. Así planteado, un trabajo de investigación no es un trabajo de investigación, es un trabajo estadístico. Ahora, si la pregunta que yo hago es, estos trabajadores que están expuestos a estas noxas, radiación, químicos, tienen hemogramas alterados, bueno, esto sí es una hipótesis. Esto sí es una hipótesis de trabajo. Eh, Hasta aquí, cortito. Quiero escuchar los, las ideas de trabajo que han traído y que las podamos discutir entre todos. ¿Les parece? O que pregunten también. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Justo usted nombró recién el tema del hemograma, el laboratorio de la exposición a radiación. Yo era uno de los que había mencionado ese tema en la clase que usted dio anteriormente. Y sí, cambié un poco la mirada del trabajo. O sea, me gusta la investigación sobre la radiación ionizante, pero ahora lo encaré de otra forma. No sé qué le parece, le voy a comentar. Es tratar de investigar qué grado de conocimiento sobre radioprotección y daño de radiación tiene el personal de salud. A través de una encuesta de 30 preguntas a las personas que van al quirófano, que utilizan radiación intracirugía, en base después a todas esas preguntas que uno pueda recabar información, hacer datos estadísticos de edades, tiempo en funciones, función específica y en base a las preguntas qué grado de conocimiento tienen. Si me da un grado de conocimiento bajo, tratar de, en la tercera fase de la investigación, hacer alguna clase informativa o alguna charla para ofrecerle conocimiento sobre radioprotección. Todo nacería de una encuesta me llevaría a una estadística, y la estadística, en base a eso, después una intervención en el sector para cuestiones de educación sobre radioprotección. No sé si está bien o mal, me dio la idea una técnica radióloga cuando le hicimos un examen periódico que me comentó que ellos los técnicos radiólogos conocen las medidas de protección, pero vio que hay muchos médicos, enfermeros, etcétera, que pasaba que a veces dejaban la puerta abierta, tenían los elementos mal colocados de protección, etcétera. Y me dio la idea de hacer una encuesta y ver qué grado de conocimiento hay en la población, o sea, no los técnicos, sino en el resto del personal de salud de un hospital, por ejemplo. No sé si
está bien o mal encarado el trabajo. No está bien o mal. Por favor, no lo tomen así a esto. Eh, yo lo que ahí preguntaría es cuál es la hipótesis de trabajo, cuál es la pregunta que motiva esto, cuál es el... Em, o sea, la pregunta no sé si es realmente una pregunta, sino una cuestión que o sea, yo a mí mismo quiero saber si realmente el trabajador de salud que entra a un quirófano, que trabaja con radiación, realmente conoce las medidas específicas para protegerse él y proteger al entorno. Esa sería la pregunta que me haría. Tu hipótesis es que los trabajadores no conocen o conocen incompletamente esto. Sí, eso es casi seguro que diría que sí, que la respuesta sería esa, que conocen, salvo el técnico radiólogo, algunos que realmente estudiaron esa carrera, el resto de los que trabajan con los técnicos radiólogos conocen muy poco la medida de protección. Como la radiación no se puede ver, oler, sentir, no la tienen en cuenta los riesgos que tiene a corto y largo plazo. Y es realmente concientizar también uno de los objetivos. Pero la pregunta es esa, ¿qué grado de conocimiento tiene el personal de salud sobre las medidas de radioprotección y los daños que pueda provocar la radiación? Bien, ahí eso está muy bueno, porque esto es un poco lo que me gustaría que quedara en claro. Hay un supuesto tuyo en torno a que los trabajadores no conocen esto. Si yo parto ya de que no lo conocen y que es casi seguro que esto es así, la pregunta sería ¿por qué vas a hacer la investigación? Eh, Vos suponés que los trabajadores de la salud no conocen las medidas de radioprotección. Porque puede ocurrir, como ocurre, por ejemplo, en la utilización de los elementos de protección personal en las industrias o en los trabajos peligrosos, puede ocurrir que los trabajadores de la salud efectivamente conozcan y conozcan muy bien cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas, pero que no los utilicen o que no les presten atención. Entonces, la pregunta es distinta. Entonces, partimos primero nos preguntamos, ¿conocen bien cuáles son los métodos estos? Y si conocen bien cuáles son los métodos estos de protección, ¿los utilizan? Y si los conocen bien y no los utilizan, ¿por qué no los utilizan? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre describir y plantear una hipótesis? Yo postulo que no los conocen. Bueno, si no los conocen, la pregunta es ¿por qué no los conocen? Y hay que diseñar un instrumento para entender por qué no los conocen. Si los conocen y no los llevan a la práctica, la pregunta es ¿por qué si los conocen no los llevan a la práctica? Lo que es una pregunta mucho más interesante y jugosa, porque generalmente los trabajadores y trabajadoras conocen cuáles son los riesgos de su profesión, de su oficio, de su trabajo. Y es una enorme pregunta de la medicina del trabajo, ¿por qué es tan difícil lograr eh, las prácticas seguras, el uso de los elementos de protección personal? Esa es una pregunta sobre la que se podría construir una hipótesis. O sea, tu trabajo iniciaría haciendo un paneo sobre qué grado de conocimiento tienen sobre las medidas de radioprotección y en función de eso que vos encuentres, recién ahí va a aparecer una pregunta a explorar, una divergencia entre lo que observás y el corpus teórico. Digo, si tu encuesta nos señala que todos lo conocen muy bien, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cuál sería tu hipótesis de trabajo? Porque tenés que estar preparado para eso. Si todos lo conocen muy bien, ¿por qué no lo utilizan? Y a partir de ahí, de esa pregunta, es donde empieza un trabajo de investigación, digamos, científico en sentido estricto. ¿Se entiende esto que digo? Sí, sí, perfectamente. Y me quedé pensando si yo llego uno llega a la segunda etapa, donde conocen los riesgos, pero no los utilizan. ¿El por qué? ¿Se podría plantear una segunda encuesta en el mismo trabajo para ver
esa información? Pues la primera encuesta sería como una cuestión de captar información general del conocimiento de los riesgos. Si lo conocen y no lo utilizan, tendría que plantear algún otro método para recabar la información de por qué no lo utiliza. No sé si sería una encuesta o personalmente hablar con cada uno de ellos. Antes de pensar el instrumento para validar la hipótesis, tenés que tener una hipótesis que validar. Eh, la pregunta de por qué un trabajador no se cuida tiene que tener una hipótesis. Te digo, los trabajadores no llevan a la práctica las medidas de radioprotección porque los tiempos de trabajo, la supervisión y la productividad en determinada área los apremian y la intensidad del trabajo es tal eh, que desoyen estas recomendaciones por fatiga, por cansancio. Una hipótesis. Otra hipótesis. Los trabajadores de la salud tienen que enfrentar riesgos que son tan tremendos eh, que generan ideologías defensivas. Esto es, lo ha estudiado Christophe de Joux y Dominique de Sort, que generan estrategias defensivas para ocultar el riesgo, algo así como lo que hacen los albañiles cuando toman alcohol en un andamio alto, ¿no? Coquetean con el riesgo. Los trabajadores de la salud conocen las medidas de protección, pero no les prestan atención porque es una manera de conjurar un riesgo que no se puede controlar del todo. Otra hipótesis. Yo en ese punto te sugeriría que leas los escritos de Christophe de Joux, de lo que son la psicodinámica del trabajo, porque él eh, desarrolla muy bien esta pregunta en relación a lo que son los riesgos laborales y las medidas de protección. Y desarrolla mucho la pregunta de por qué los trabajadores y trabajadoras no utilizan los elementos de protección personal ni cumplen a rajatabla con los procedimientos de trabajo. Y es muy interesante lo que él encuentra en esto. Él estaría bueno que puedas leerlo, pero él plantea fundamentalmente dos grandes hipótesis, dos grandes líneas de su hipótesis. En la primera es que la prescripción laboral, eh, que esto lo deben haber visto antes, la prescripción laboral nunca se corresponde con el trabajo real. La realidad del trabajo es dinámica, genera imprevistos, genera problemas, y esto le exige a los trabajadores creatividad, le exige capacidad de resolver problemas, y para poder desarrollar la creatividad y la capacidad de resolver problemas, hay que necesariamente violar en algún punto los procedimientos. Los procedimientos también se violan porque la productividad premia, y entonces, si bien hay una prescripción de trabajo seguro, en los hechos, los mandos gerenciales y las jefaturas, eh, de alguna manera, promueven violar determinados procedimientos para que la cosa ande, dice, así lo dice textualmente Christophe de Joux, para que la cosa ande y funcione. Ahora, cuando ocurre un accidente, en este escenario que favorece la productividad, pasando por alto los procedimientos de seguridad, y ocurre un accidente, rápidamente se lo culpa al trabajador o la trabajadora de esto por no haber cumplido con los protocolos o las normativas de seguridad y te lo sanciona. Y por otro lado, otra de las líneas que desarrollaba de Jours era que todo elemento de protección personal hace presente el riesgo. Los elementos de protección personal, los EPP, no eliminan el riesgo. Lo que hacen es una prevención secundaria del daño, pero si vos tenés que usar un casco, es porque algo te va a caer en la cabeza. Si vos te tenés que cubrir con delantales de plomo y, y cubrirte la tiroides y tomar toda una serie de precauciones, es porque hay evidentemente un riesgo ahí. Y a veces la única manera de poder enfrentar ese riesgo
es conjurándolo con un acto, vamos a decir, entre comillas, enorme de valentía, ¿no? De yo no uso el EPP, conjuro riesgo, acá no pasa nada, acá podemos entrar, que son recursos, que son estrategias defensivas de oficio, se las conoce de esta manera. Entonces, volviendo a tu trabajo, si los trabajadores conocen los riesgos de las radiaciones ionizantes y conocen las prácticas seguras, la pregunta realmente interesante ahí, en tu laburo, sería saber eh, si las cumplen o no las cumplen, y si no las cumplen, ¿por qué no las cumplen? ¿Qué es lo que está en juego ahí? En forma general, una hipótesis podría ser que los trabajadores en el ritmo, volumen de trabajo y tiempos, sumado a la falta de percepción de los sentidos de la radiación ionizante, no utilizan los elementos de protección personal en base a la radiación. O sea, sería como una hipótesis muy general. Sí, Mm. sí, sería una buena hipótesis de trabajo. Pero bueno, está muy bien como lo arrancás. Vamos a hacer una encuesta, puede ser también una entrevista, no tiene que ser una encuesta, puede ser una encuesta semiestructurada, una entrevista, perdón, semiestructurada, en donde puedas indagar algunas cosas más. Esto sería, eso que harías antes, sería lo que se conoce como la fase exploratoria del estudio. Bueno, hablo con algunos informantes clave, el médico radiólogo, el clínico, el técnico radiólogo, hablo con ellos, veo que saben, me van a abrir algunos otros escenarios y en función de eso puedo pensar o aplicar una encuesta más masiva o directamente ya pasar a esta etapa donde vos pones a prueba tu hipótesis. No cumplen con determinados procedimientos seguros, eh, porque todo esto, intensidad de trabajo, supervisión, configuración de riesgos. Eh, te paso, si no tenés los textos de Jules, porque te van a dar un muy buen marco para pensar esto. No arranques, de hecho, eh, como un consejo mío. Yo empezaría armando algunas preguntas básicas para hacerle a los trabajadores, eh, y después de una lectura de la respuesta de ellos, desarrollaría cuál es mi hipótesis de trabajo, cuál es mi problema a investigar. Y en función de cuál sea tu problema a investigar, ahí veremos si es una encuesta, si es un grupo focal. Ojo, porque el grupo focal puede ser una metodología muy interesante para trabajar riesgos en un establecimiento laboral. Entonces vos puedas poner a hablar a todos los trabajadores de un mismo sector y sobre los riesgos de este sector, puede darte un montón de información. Pero arrancaría con esto, hablando con algunos informantes clave, teniendo una idea un poco más clara de qué saben y qué no saben de radiaciones ionizantes, y después pasaría a, a, a desarrollar cuál es tu hipótesis y a poder escribirla y plasmarla. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más ha traído alguna propuesta de trabajo que quiera compartir? No tengo que hablar yo solo, ¿eh? No sé qué opinan el resto de la propuesta de trabajo de Matías Buenas, Barenboim. Hola, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? ¿cómo Yo estás? te quería contar que el tema que elegí yo trabajo en una industria petrolera y hay muchos casos de tendinitis de hombro en un puesto en específico, eh, digamos, de los trabajadores en el campo. Entonces quisiera abocarme, digamos, el tema de mi proyecto final en eso, en las tendinitis de hombro, o sea, factores físicos y ergonómicos que influyen, digamos, en la tendinitis de hombro, en este puesto de boca de pozo se llama. Mm, está bien. ¿Y cuál es tu pregunta con eso? O sea, la pregunta en sí, como la hipótesis tendría que armarla, porque parece que estaba media perdida con esta clase, me di cuenta que capaz que estoy yendo por otro lado.
No sé si está bien cómo la estoy haciendo, pero porque es como más tenés una, descriptivo, como vos dijiste. claro, hacer una descripción es importante, hay que estudiar bien el fenómeno, pero después hay que poder plantear una hipótesis sobre ese fenómeno. Claro, Hay una alta tasa de tendinitis en la boca de pozo, eh, hablas de los movimientos repetitivos, peso exacto. forzado, movimientos repetitivos, intensidad del trabajo, la carga del trabajo, la duración de la jornada, y trabajan en horarios rotativos ellos. Ellos tienen horarios rotativos, sí, y además dentro, digamos, de su jornada, que es de 12 horas, tienen descansos y se rotan Trabajan de noche también. de día y de noche, sí. Bien. Hay una... sería interesante poder obtener... yo he estudiado tendinitis en varios puestos de la industria metalúrgica. Hay un elemento bien de la clínica médica en relación a la etiología de la tendinitis que es importante poder relevar, que es lo que tiene que ver con el trastorno de turnicidad. El trastorno de turnicidad es una alteración de ritmo circadiano por los turnos rotativos, que tiene una descripción de CIE-10, es una entidad patológica bastante definida, y que explica por qué trabajadores y trabajadoras eh, que están en turnos rotativos desarrollan tendinitis ante cargas físicas similares a las que desarrolla un deportista de alta competencia, cuando el deportista de alta competencia no tiene, no tiene tantas tendinitis como un trabajador. Entiendo, El deportista de alta competencia duerme todas las noches en su casa. Y en la biología de los tendones, el ciclo de las metaloproteinasas, que son las que degradan y actualizan la matriz de los tendones, tiene un patrón circadiano. Entonces, hay también un impacto muy importante de lo que es el ritmo circadiano en la biología de los tendones y en el desarrollo de las tendinitis. Como para que lo tengas presente a la hora lo de voy a relevar, investigar. porque ¿Me repetís cómo se llamaba la patología? trastornos por turnicidad, en inglés es el Shift Work Disorder. No me acuerdo el código de CIE-10 ahora, pero hay mucha información sobre eso. Está vinculado a muchos problemas de salud, algunos bastante clásicos: obesidad, hipertensión, aumento de riesgo de infarto. El trastorno por turnicidad está asociado a una tasa de mortalidad entre los trabajadores mayor por todas las causas, de manera global. Eh, y es importante también poder difundir un poco la idea de que la tendinitis no es solamente un problema ligado a la carga y a la repetición de movimientos, Bien, que es algo de un paradigma bastante clásico, sino que también tiene estas otras cuestiones de por medio. Y estaría bueno, si te interesa eso, de la misma manera que le decía Matías antes, que nuestro objeto de trabajo son personas en situación de trabajo. sí, Entonces, en la medida de lo posible, poder tener un pequeño grupo con ellos, un pequeño grupo focal. Esto por ahí es una recomendación que les haría a todos. Si vamos a bien, trabajar, vamos a hacer una investigación sobre trabajadores de un determinado sector, está bueno poder hacer 2 encuentros de 1 horita con todos los trabajadores, donde los invitemos a relatar de qué se trata su trabajo, desde que entran hasta que salen. Ahí vamos a empezar a encontrar cuáles son las características del trabajo real que realizan, porque si vos analizás tendinitis, podemos analizar cualquier otra cosa, solamente desde lo que está prescrito en el trabajo, desde lo que vos lees de los procedimientos, de los manuales de procedimientos, nos vamos a perder la realidad de lo que ocurre. Entonces, tener claro, 2 encuentros de 1 horita con los trabajadores de Boca de Pozo para que nos cuenten de qué se trata su trabajo. Y también hay otras herramientas que podrías utilizar en esa situación que están buenas, antes de plantear así de manera redonda tu hipótesis, que es poder filmarlos para vos, poder filmarlo y después poder observar esa filmación. bien, Eh, em,
A partir de eso, poder hacer una descripción real de lo que consiste la tarea. Perfecto. Muchas gracias, Mariano. Respecto, ¿tiene algún área de interés, algún tema que quiera compartir? Yo, Podemos participar todos en la charla eh, esta, si no, no tengo que responder yo solo. buenas ¿Bien? tardes, Doc. Hola. La idea que tengo, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea que tengo yo de hacer el trabajo es del impacto del uso de las tecnologías, cómo impactan la salud de los trabajadores. O sea, tanto lo que es negativo como positivo. No elaboré mucho, sino que tengo esa sola idea y sé que hay cosas negativas y positivas, como impacta a nivel orgánico y a nivel, o sea, psicológico, porque, por ejemplo, en mi trabajo yo veo que nos está llevando a usar todas las historias clínicas digitales, por ejemplo. Hay muchos compañeros que son reacios a utilizar eso y les cuesta, aparte, hacer eso. Y depende también la edad de los trabajadores. Yo lo iba a subdividir por edades. Pero ¿qué tecnología? ¿A El cuáles te uso referís? no sé, el uso de tecnologías, pero todavía es como que no elaboré, es como que imaginé eso, porque empecé a ver que a los compañeros les costaba mucho adaptarse a esto nuevo que viene, toda la tecnología en general, cómo se reduce, digamos, el tiempo de organización, cambian las tareas, digamos. ¿De qué rama laboral hablamos? De qué trabajadores y trabajadoras? No tengo nada hecho, o sea, no es que digo, apunto a estos trabajadores Ah, de tal empresa metalúrgica, o sea, a nivel general yo sé que está cambiando todo para, o sea, organizar de nuevo los trabajos, o sea, como que ujú. yo noto eso, que cambia la organización del trabajo, entonces es como que los trabajadores se tienen que adaptar a algo nuevo y quizás algunos no están preparados para lo nuevo, para lo que viene. Entonces veo por ahí que están como que sufriendo en su lugar de trabajo porque se tienen que adaptar a todo lo nuevo, digamos. Por esa rama yo quería ir. Es, estoy compartiendo cuál es el nombre del síndrome, de la tecnología, pero yo pensé que hablabas de las tecnologías de la información y la comunicación, en el sentido Sí, de... puede ser eso, porque cambia todo, o sea, es como que impacta a nivel individual y general. Y es como que el trabajo se lleva al ámbito privado. Mm, sí, Algo de eso quería elaborar, pero eso no es tengo súper, bien. sí, es súper interesante. También hay otro aspecto de las tecnologías que no tienen que ver con la cuestión digital y que ha impactado mucho en este último tiempo, lo ha acompañado, es una herramienta de gestión que acompaña al desarrollo de lo digital, que son las tecnologías del branding del norteamericano, que es el proceso eh, a partir del cual los ingenieros fueron abandonando los puestos gerenciales y los puestos de decisión en las industrias para hacer, y en algunas universidades, estoy hablando con gente de Australia donde esto está muy presente en la universidad, y han sido ocupados esos puestos de gestión no por trabajadores que tuvieran idea de lo que se trata el trabajo, sino por eh, administradores. El puesto que antes ocupaba un ingeniero metalúrgico en una empresa metalúrgica como jefe, que lo hacía conocer la materia de la que se trataba, el trabajo en la metalurgia, ahora está ocupado por un organizador de gestión que solamente ve una hoja de cálculo. Eso se llama branding. En las universidades también, los que coordinan y financian, no en la nuestra, en las del primer, vamos a llamarlo primer mundo, puntualmente en Australia, en Inglaterra, los gestores de los diferentes departamentos ya no son los docentes o los profesores de esos departamentos, sino gestores profesionalizados
que no conocen la materia de la que se trata el trabajo, pero sí saben cuánto tiene que rendir ese trabajo. Y aplican una serie de directivas para lograr que la productividad de esa industria o de ese puesto laboral sea la mayor posible. Esa tecnología va de la mano de las tecnologías de información y comunicación y, Claro, el y aumento de la generaron productividad. Bien. que están solamente centrados en eso, pero el hecho de que quien gestiona no tenga idea del trabajo específico que se realiza, es un elemento súper importante. El branding se llama eso, que no sé cuál es la traducción que se da precisamente acá, pero eh, lo que hace es apartar todavía más a los mandos gerenciales de los puestos de ejecución. Cuando antes vos tenías un idioma en común entre tu jefe, eh, ingeniero y vos, albañil, ponele, ahora ya ese lugar no existe más. Con el que vos vas a hablar no sabe qué hacer, no sabe de qué se trata tu trabajo. Gestiona tu trabajo sin un conocimiento ni siquiera remoto de lo que se trata la metalurgia. Esto está ocurriendo, bueno, ha ocurrido en los últimos años acá en Villa Constitución, en muchas metalúrgicas. Eh, Es un elemento de la tecnología que no está pensado como una tecnología digital, pero que acompaña el desarrollo de la tecnología digital, que son las tecnologías de gestión del trabajo. Y que es importante que lo tengas presente si lo que te interesa es estudiar los cambios tecnológicos en relación con el sufrimiento en el trabajo, no te quedes solamente con la cuestión de la tecnologías de información y la comunicación, el tema del celular, de la virtualidad, sino que puedas también pensar cuáles son las otras tecnologías de gestión que acompañan a la virtualidad y a lo digital, eh, y porque son súper importantes. Bueno, bueno, gracias. ¿Vos dónde trabajás, Silvana? Yo trabajo en las ambulancias ¿Y y ahí, bueno, ahí notas ¿eh? algo de eso? Sí, 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 yo lo noto porque se está pidiendo mucho digital y como que no, nos iba a cortar el tiempo de trabajo y a organizarnos de otra manera y al final resultó, hay veces que no, yo tardo más haciendo eso. Me parece como que escrito lo hacía como más rápido y estoy tardando más o quizás a lo mejor los programas están mal hechos. Después me pasó que trabajé en un sanatorio y por no saber el programa, cómo se utilizaba, y no, no pude hacer la guardia directamente. Se me complicó. Pero bueno, una cuestión de que tampoco hubo de parte de los otros un previo, una previa ayuda hacia mi persona, digamos, particularmente. Eso fue lo que me pasó en otros trabajos, en otras clínicas donde trabajé. Había programas que no tenía ni idea cómo se manejaba y yo soy médica, no estudié para manejar computadoras, es como que no me pude adaptar y es como que ahí vi el problema también en mí misma, digamos. Ujú. Es un tema hermoso este. Estaría Sí, bueno que puedas hacer algunas lecturas o algunas revisiones de eso, eh, para después saber bien por dónde entrarle. claro. Pero es Ujú, un tema súper interesante. ujú. Bueno, Es gracias. un, es un tema interesante. Yo ahí estoy atendiendo un par de empleados del banco que están con este tema. Viste que el banco claramente han hecho que van suplantando a los, por ejemplo, en la sucursal de acá del pueblo mío, en una época trabajaban 7 personas, hoy hay 3. Todo eso fue reemplazado por la tecnología y le está generando un estrés terrible al laburante del banco que tiene que explicarle al cliente lo que tiene que hacer para que un compañero quede sin trabajo. O sea que tiene unas dimensiones multidimensionales. ¿No? Es muy Claro. interesante ese trabajo.
¿Te interesa, Diego, a vos como proyecto No, tuyo? mira, yo estoy como en un santo, en un pueblo, donde estoy, quiero hacer un trabajo en relación a los trabajadores de la salud. Eh, Si vos querés, una de las preguntas o sea, un lema que pusimos acá cuando entramos en la comisión esta es cómo cuidamos al que cuida, y de golpe nos encontramos que tengo que hacer bien el número fino, pero un 60-70% de los trabajadores de la salud están medicados. Eh, a ver, medicamentos que muchas veces son medicación del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo alguien que esté, digamos, con medicación para su sistema nervioso puede cuidar a otro? Un poco por ahí tengo ganas de darle la vuelta a esto. Eh, Parece que es un tema bueno, que se medica de pacientes o enfermeras, por ejemplo, que tengo con medicación psiquiátrica, que para salud laboral le da el alta y trabajos específicos, la cual es complejo. Eh, Así que por ahí quiero ver. Ahora, la pregunta sería si alguien que está polimedicado puede estudiar algo. Tanto por la polimedicación como por las razones que los llevaron a polimedicarse también, ¿no? Claro, Porque podría no tomar nada, pero sí. seguro, pero el tema es, si alguien que está medicado, claramente no está pudiendo resolver cosas, viste, que a veces el trabajar en salud te expone, te hace un circuito de retroalimentación que bueno, por ahí lo quiero entrar. Van a ver cómo estoy buscando. Es un tema amplio, ¿no? Que es complejo, pero es Tiene un una de las. punto, tiene un punto que, 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 que está muy poco explorado y que tampoco nos hemos formado ni lo hemos problematizado mucho, que es lo que es el trabajo clínico. Viste que hay como una huida de los trabajadores que atienden personas en situación de sufrimiento, en un consultorio, en una guardia, en una ambulancia. Hay como un intento de huida de esos espacios, ¿no? Es como que esos espacios constituyen lugares de mucho desgaste. Hay muy pocas personas que disfruten de atender personas. Eh, y me parece que eso no tiene solamente que ver, mi opinión, no tiene solamente que ver con que el objeto de trabajo es desgastante, sino con que no se ha hecho una problematización adecuada y una construcción adecuada de lo que significa trabajar con alguien que está sufriendo. Am, yo me acuerdo ahora de grandes sanitaristas que decían con mucho orgullo: yo fui pediatra pero hace muchos años, ahora estoy en otras cosas, como si hacer otras cosas, como si hacer epidemiología, investigación o cosas de gestión fuese más importante y más complejo que atender gente en una guardia. Y también me llamó mucho la atención que muy pocos compañeros y compañeras míos, yo hago clínica activamente en un hospital público, lo digo parado desde este lugar, ¿no? Eh, que pocos compañeros y compañeras em, pues tienen instancias, por ejemplo, de autoevaluación, como psicoanálisis. ¿Cuántos de ellos dedican un tiempo a hacer análisis? O dedican un tiempo a alguna forma de autoconocimiento a partir de lo que reciben en una instancia de clínica, ¿no? En una instancia en donde la gente va mal. Em, Sí. Yo, por ejemplo, ahí lo que implementé en el hospital, bueno, apenas entré, convoqué un equipo de psicólogos sociales, ¿viste? Para trabajar en grupo. Eh, bueno, después ese proyecto se me cayó, ahora estoy con una psicóloga clínica tratando de armar grupos, pero un poco es los motivos, ¿viste? Trabajar con el sufrimiento, yo digo que genera, en algún momento empieza a generar una resistencia, pues si ves la policausalidad de eso, ¿viste? Cuando la pandemia aplaudían a los trabajadores de la salud, las enfermeras no llegaban
o sea, un sueldo, o sea, las cuestiones concretas de cómo se valora ese trabajo, la sociedad cómo lo valora, eh, hace que, bueno, que vos después tengas que atenderlo con una sonrisa, etcétera, etcétera. O sea, creo que analizar todas las causalidades por las cuales se va generando esa distancia entre el trabajador de salud y el paciente. Entonces creo Eso, que me parece que analizar todas esas, ¿viste? Porque vos decís, yo tengo un grupo, como vivo en un pueblo chico, me permite analizar, porque si vos tenés o sea, las enfermeras que no son reconocidas, si bien son reconocidas, pero después que en el bolsillo no son reconocidas. claro. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento? ¿Viste? Bueno, empezar a poner esa, eh, por ejemplo, lo que vos decías del trabajo rotativo, me acuerdo que apenas entré, tuve una reunión con ATE, con los delegados de ATE, porque yo había sacado el horario rotativo, ¿viste? Entendía todo esto de los cambios del ritmo circadiano, como, y me acuerdo que los delegados de ATE, los mismos enfermeros, me cuestionaron como que había sido una conquista laboral el tema del horario rotativo y demás, ¿viste? Eh, Así que son temas todos los días. O sea, analizar un poco, ahora estoy pensando, ¿no? Analizar la multicausalidad por la cual muchas veces el trabajador de salud tiene que acudir a medicamentos para poder seguir cumpliendo una función. En definitiva, está Ujú. claro que la medicación lo que hace es tapar el emergente, ¿no? Entonces, podemos atender otro emergente si nosotros mismos no somos capaces de replantearnos y gestionar nuestros emergentes, ¿no? Es un poco Es un, rebuscado, pero me no, parece no, que, no es rebuscado, no es rebuscado para nada. Es una excelente pregunta de trabajo esta, está muy buena. Eh, Está muy buena. Obviamente hay que poder delimitarla y definir bien cuál es la hipótesis de trabajo ahí, pero está excelente. Como una cuestión metodológica técnica, como para que la puedas empezar, esta que ya les comenté, que, que puedas un poco historizar cómo han llegado al consumo de determinados psicofármacos para poder tolerar el trabajo, a partir de qué momento, a partir de qué eventos, claro, que han atravesado. tengo que armar la planilla porque puedo hacer entrevistas personales, ¿viste? A todos los trabajadores. Y, Entonces tengo que armar bien la planilla de cuáles son las preguntas, cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta para no, después, no, bueno. pero no, antes de eso, a ver, fíjate cómo nos formamos que pensamos a partir de los materiales y métodos antes de llegar a la pregunta. Tenemos que poder mirar el objeto de trabajo más libremente para después poder construir variables y cuestiones. Primero saber, bueno, tener, cuando vos haces entrevistas, te sentás, entrevistar es básicamente sentarse a charlar de una manera ordenada sobre un tema. En este caso, bueno, ¿cómo llegaste a consumir, no dicho así con esta brutalidad, ¿no? Pero a partir de qué evento tuviste necesidad de consumir esto, o acceder a un psiquiatra, o hacer determinado tratamiento, qué cosas te han pasado. Y a partir de lo que te cuenten, una, dos, tres, cuatro compañeros o compañeras, en algún momento lo que te cuenten se va a empezar a repetir, ¿no? Cuando se empieza a repetir decimos que se satura la muestra ahí, y a partir de esas entrevistas que las podés grabar y desgrabar, ahora hay unas herramientas online que son muy buenas, en Google está el Team Point, que te las desgraba y te permite analizarlas muy claramente, muy rápidamente quiero decir. Vas a poder identificar mejor cuáles son las variables, las preguntas, las cosas importantes. Eh, no nos atoremos con que no tenemos un método, no sabemos si va a ser cualitativo, cuantitativo, eso no es importante, eso es lo último que uno define. Lo más importante es tener una buena pregunta de investigación. Si vos tenés una pregunta de investigación medio pelo y el mejor procedimiento, una regresión logística, no sirve de nada. Te sacás 10 en estadística, pero no sirve como proyecto de investigación. Hay que
relajarse más, salir a preguntar para poder construir una buena pregunta de investigación y después nos preocupamos acerca de cómo vamos a hacer para, para validar la hipótesis que generemos a partir de eso. Aflojémosle un poco eso, porque la instancia de trabajo de investigación nos pone como muy tensos y nos ponemos como muy rigurosos antes de tiempo. Hay un momento previo que tiene que ser un momento de mucha libertad para poder pensar el problema. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿Cómo va? Bueno, hola yo Noelia. más o menos venía pensando, como tema de tesis, las consecuencias del estrés laboral en los choferes del CIES. Y en cuanto a la pregunta, más o menos pensaba que cuáles serían los principales problemas, tanto en lo físico y en lo mental, y esto cómo afecta e impacta en la calidad del servicio que después vamos a ofrecer. Entonces, más que nada, quería empezar a hablar y charlar con ellos respecto a la mala alimentación que produce hipertensión, diabetes, la falta de actividad física, las reducidas horas de sueño, la alta carga horaria, o sea, también la incidencia que puede tener el ritmo circadiano. O sea, básicamente más o menos así es la idea de mi trabajo. Es lo que tengo por ahora, más o menos armadito y... El impacto, sí, está bien. ¿Lo Sí. pudiste escribir? Esta cosa que me cuentan las han podido Sí, 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 yo escribir. todo esto que se lo dije leyendo. O sea, Ok. sí. O sea, de título es consecuencia laboral, la consecuencia del estrés laboral en chofer del CIE. Ese lo tengo ahí como, digamos, de ahí de empezar a desglosar. Mm, bien, sí, tenés un montón de herramientas para eso. Sí. A su vez, como yo Está trabajo, bueno. como trabajo en el sistema, es como que es lo que tengo más a mano y, o sea, son mis compañeros. Les llevé la idea, se Claro. las comenté y es como que todo el mundo te aporta más ideas, te aporta, o sea, es como está muy bien recibido, como que alguien les dio importancia al problema. ¿Me explico? Ujú, claro. Está bueno para una participativa eso. Sí, Está muy bueno. Y en la así como. prestación del servicio, la consecuencia, el impacto del estrés laboral Ujú. en el bienestar de los trabajadores del CIE y en los resultados de su trabajo. En las dos Sí, cosas, en su bienestar y en el resultado de su trabajo. sí. En realidad sería el trabajo que ofrecemos, porque trabajamos de a dos, pero en este caso sería del que ofrecen. ¿Qué sería de- del médico que atiende la situación del CIE? En En realidad ejemplo, de un trabajamos en chofer que equipo, no o atiende. sea, es uno o el otro el que Claro, atiende. Después lo único que claro. cambia es que uno la historia clínica la firma y la sella al médico. Es el único cambio. Ajá. Eh, entonces, hay por ahí eso es lo que me genera un poco de dudas en el tema de cómo va a impactar la calidad del servicio que ofrecen o que ofrecemos. Esa es la única ahí como que queda, porque en realidad hay un trabajo a dos, y mi trabajo está basado solamente en ello, entonces por ahí es como eso que está un poquito... Estaría bueno, ¿ustedes perciben que tienen estrés? ¿Cómo? ¿Ustedes perciben que están estresados, que tienen estrés? Y se nota mucho. Sí, 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 sí. ¿Por qué no caracterizan bien antes qué es lo que ustedes llaman estrés? Nosotros más que nada nos damos cuenta del estrés eh, después de las 12 horas, ahí arranca, de las primeras 12 horas de trabajo. Y se ve, Ajá. por ejemplo, cuando tenemos, por decir algo, una ABP, donde empieza a caer mucha gente, muchos vecinos, muchos que quieren incidir en la atención, entonces como que uno empieza a contestar mal. Entonces hoy uno se da cuenta, después que analizamos la situación, estamos tan estresados que estamos contestando mal, porque en otros momentos nos pasa lo mismo, pero en las primeras horas de trabajo, y nada que ver una atención a la otra, nada que ver. Ujú. ¿Lo ubican bien en las primeras horas de trabajo esto? Sí, nos recontra damos cuenta. Y lo charlamos siempre cuando terminamos la guardia, que a lo mejor dormimos un par de horas y decimos, ¿viste esa atención que hicimos? No, pero mirá la que hicimos la madrugada, cómo cambió. Es como, sí, 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 muy marcado. Mirá,
¿Y por qué hablan del estrés entonces? ¿Por qué no hablan de la carga horaria o de la Ah, administración del cronograma? ajá. O sea, como basarme más ahí. Si ustedes tienen, si vos sos parte de tu propio objeto de investigación. Sí. Todos tus compañeros y compañeras y vos acuerdan con que las atenciones hechas en la primera mitad del turno tienen mucha más calidad que en las hechas en la segunda mitad del turno. Ustedes hacen turno de 12 horas, ¿no? No, 24, mayormente De 24. 24 horas. No, no, pero claro, pero no, sacalo, perdóname, yo no debiera decírtelo de esta manera, pero sacá la palabra estrés de ahí, Listo. porque no es necesario probar que tienen estrés. Sería Ok. una ridiculez decir que tienen estrés. Lo que ustedes tienen que hablar ahí, para que tenga impacto político y para que tenga posibilidades de cambio, es de la carga horaria de ese trabajo. Ujú. Entonces yo lo orientaría a, bueno, estos servicios de emergencia, ¿cómo se organizan en otros lugares del mundo? ¿Cuál es la carga horaria recomendada por OMS de este tipo de trabajo? Eh, ¿Qué relevamientos de impacto a la salud has visto? Eh, para trabajar orientada al impacto de la carga horaria en el trabajo de emergencia ambulatoria. Bien. Me parece que va a ser mucho más efectivo y Ujú. mucho más interesante. Bien, bien. Y la Turnos consecuencia de también lo pensaba porque de la mala alimentación que a su vez tenemos, por esta carga horaria. Y las 24 porque a lo horas. mejor, son las 3 de la tarde y todavía no hemos almorzado, o las 4 de la tarde no hemos almorzado. O sea, los horarios, o sea, cuando nos llaman, nos sacan, no importa la hora. Entonces todo Claro, eso desregulariza todo. claro, claro. No más de 8 horas de trabajo, 3 turnos. Es otra historia eso. No, No, no pero es- funciona así, las guardias funcionan así las guardias internas funcionan mal, Ujú. digamos, las guardias hospitalarias funcionan así en, en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que hay como presiones laborales que hace que uno no pueda cumplir la rotación de 8 horas, Sí, pero cuando hace 24 te das cuenta que, que te hace mal, que te hace sí, odiar tu trabajo, que exactamente. y terminan ocupando los puestos más críticos, más difíciles clínicamente, las personas más jóvenes y con menos experiencia, en donde Sí, debieran estar los más formados y con los que mayor ojo clínico han desarrollado. exacto, Eh, sí. sí, ¿no? Es súper interesante, pero yo lo ubicaría en la intensidad y el tiempo de trabajo. Bien, bárbaro. Es parecido a lo que, al planteo mío, porque si vos lo enfocás, está bueno esto que decís, ¿no? Porque si lo enfocamos en el estrés, aparecen ahí todos los especialistas en estrés y ver cómo te enseñan a hacer mindfulness, a relajarte, mientras trabajas 24 horas. El tema es cómo cambiamos esas horas, ¿no? Cómo ponemos en cuestionamiento que es imposible estar en un estado de lucidez 24 a la hora 22 de guardia. Ujú. Eh, lo hemos sufrido todo, ¿no? Pero bueno, se ha naturalizado de tal manera que quema neuronas de dos manos. Cuando no piden que hagamos 36, que ya por ahí Eh, también a veces uno tiene que poner el límite y decir no, 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 porque yo sé que hasta dónde puedo y hasta dónde no. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches. Quería aprovechar que la compañera habló de las emergencias. Yo también voy a hacer mi trabajo basado en un sistema de emergencia, pero en este caso uno privado, que también sería parte yo del objeto de estudio. El tema, tengo algo escrito y lo que me pasó, Mariano, es que cuando desarrollé la pregunta me quedó una pregunta gigantesca. Así que te la comparto a ver si me quedó larguísima. Y te comento más o menos por dónde vendría mi hipótesis, a ver si voy más o menos bien. El tema sería riesgo ergonómico en el personal de salud de sistema de urgencia y emergencias de la ciudad de Rosario. Ese sería mi tema. Y la pregunta que planteé sería cómo influye la carga física
movimientos repetitivos y las posturas adoptadas durante el manejo de pacientes en la aparición de lesiones musculoesqueléticas en el personal de salud de un sistema de urgencias y emergencias médicas y cómo se relaciona con los conocimientos previos de manejo de la dinámica corporal y las condiciones socioeconómicas, culturales de la población y de los nosocomios de la ciudad de Rosario. ¿Qué quiero? A ver, mi hipótesis está dirigida principalmente a que, eh, si bien gran parte del personal, uno nota que tiene conocimiento sobre manejo de dinámica corporal, sobre cómo movilizar los pacientes, sobre cómo llevar los equipos, camilla, No, bien, come, silla, come que yo voy a comprar más pescado. bolsos. Por ahí se producen muchas lesiones al momento, por ejemplo, de movilizar un paciente en una casa que no está diseñada para que haya un ingreso y un egreso de una camilla. Digo, diseñada, por decir, una vivienda de bajos recursos, un monobloc donde no hay ascensor, o nosocomios que cuentan con las mismas características, digamos, y cuando digo socioculturales me refiero a que a veces hay poca colaboración del personal, entonces uno tiene que movilizar quizás pacientes de gran porte entre pocas personas. eh, Vendría encarado por ahí, digamos, cómo se relaciona ese tipo de condiciones, el conocimiento de- del manejo de pacientes con las lesiones musculoesqueléticas. Em, pero a ver si entiendo. ¿Vos querés saber si tiene relación o querés saber de qué manera se produce el daño? Porque que tiene No, relación, eso es como algo que ya lo sabemos. Que, sí, que tiene relación, pero no, cómo, claro, o sea, pero claro, a eh, ver si termino de entender un poquito mejor cuál es claro, sería cómo impacta, Vos, digamos, vos, cómo vos relaciona. me contás que te has encontrado con situaciones en donde hay que movilizar pacientes difíciles, en condiciones también difíciles, como decías, en monoblocks o en hospitales o instituciones donde no están dadas las condiciones arquitectónicas para moverse con esos pacientes y Pasillos que, largos donde no entra la así, camilla, donde claro, cosas así, digamos. diferentes situaciones de ese tipo. ¿Y ustedes qué hacen cuando se encuentran con esa situación? Improvisamos. Ajá, bien. Y crean, inventan cosas, esto que les decía en relación al trabajo prescripto y al trabajo formal, al trabajo real, y resuelven como se puede resolver. Claro. Y muchas veces en la improvisación no es posible adoptar, eh, digamos, posturas correctas como Ujú. para manejar al paciente y ahí es cuando aparecen por lo general, o por lo menos lo que yo puedo observar en mis compañeros, las lesiones. Bien, entonces está bien, ahí te entiendo. Hay un conjunto de condiciones procedimentales regladas en relación al tamaño de la camilla, qué paciente puede llevar esa camilla, de qué manera se puede bajar un paciente en determinadas condiciones, y ustedes se encuentran repetidas veces ante situaciones en las que tienen que improvisar para resolver eso. Y en esas situaciones donde se tienen que improvisar, porque no hay manera de resolverlo, se lastiman. Entonces ahí lo que hay, eh, claro, cuando decís riesgos ergonómicos, en realidad lo que hay ahí es lo que decía recién, una discrepancia entre el trabajo prescripto, cómo se debe hacer tu trabajo, eh, que en términos de traslado de pacientes eso está bastante normatizado, qué camilla puede llevar qué paciente, de qué manera se moviliza un paciente. Hay un conjunto de procedimientos que ya conocemos y hay un conjunto de procedimientos del orden de la defensa civil que también conocemos para movilizar pacientes en lugares de difícil movilización, como decías, el monobloc. Eh, Esos procedimientos yo entiendo que no se cumplen
por alguna razón y ustedes tienen que tratar de resolverlo con lo que tienen. Entonces, es Exacto, así. Bien, y a partir de ese intentar resolverlo ocurren lesiones. exactamente. Bien, entonces, ahí lo de ergonómico es algo que juega, porque la naturaleza del problema es físico, pero no es el riesgo ergonómico. En realidad lo que hay ahí es un conjunto de procedimientos que se debieran cumplir para proteger al paciente y para protegerse ustedes, y que por diversas condiciones no es posible cumplirlo. Cuando no se puede cumplir ese procedimiento de esa manera, se inventan métodos para poder cumplir con el trabajo. O sea, yo entiendo ahí que hay un interés por el paciente, porque si no podrían decir, no, la camisa por acá no entra, yo no paso. Sin embargo, ustedes inventan cosas, crean cosas para intentar dar respuesta y resolver el problema del paciente. En ese inventar ocurren accidentes. La pregunta ahí es, ¿por qué tienen que inventar todo el tiempo? Cuando nosotros nos las ingeniamos para resolver situaciones complejas, un pasillo estrecho, una escalera muy empinada, un edificio donde no funciona el ascensor, eh, ¿hay algún procedimiento para eso? Y si lo hay, ¿por qué no lo cumplimos? No, porque la misma cuestión que hablábamos hace un rato con Matías, con el que trabaja el tema de radiación ionizante. Eh, lo que hay ahí es más que solamente un riesgo ergonómico. Un riesgo ergonómico se normatiza, se pone en una planilla RAR, se releva, existen procedimientos seguros para evitar el daño por el riesgo ergonómico. eh, Cumpliendo esos procedimientos, esas planillas, no se debieran producir, pero ustedes me están hablando de condiciones en donde repetidamente un procedimiento seguro no se puede cumplir, y que en función de que no se puede cumplir, ocurren daños a la salud. ¿Me entendés cuál es la diferencia entre hablar de el riesgo ergonómico y hablar de ustedes se esfuerzan e intentan resolver el problema del paciente en condiciones en las que no tienen otro recurso y a partir de ahí ocurren daños a la salud? Esta es la hipótesis de tu trabajo, según lo entiendo yo, según vos me lo estás contando. Sí, 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 es así. Es así. Bien, Entonces, digamos, riesgo ergonómico quedaría es una fuera de cosa discusión, digamos. secundaria. Es una cosa secundaria, algo que va a estar en juego ahí, pero no es lo que está, digamos, a la cabeza del tema. El riesgo económico eh, se expresa como daño a la salud, como consecuencia de no contar con la posibilidad de cumplir procedimientos seguros. Entonces, una presentación del problema sería las repetidas ocasiones en que la atención ambulatoria del paciente nos ponen ante la necesidad de violar procedimientos de seguridad para el transporte o atención de pacientes, resultan en repetidas oportunidades en daños ergonómicos para los trabajadores. El trabajo explora por qué ocurre. Bien, bien. Ok, lo tengo que reformular entonces. Pero sí, es básicamente por ahí por donde quiero ir yo, más orientado a las características eh, que tienen que ver con el entorno en el cual uno trabaja, porque si bien nosotros nos preparamos muchos, eh, para situaciones que están estandarizadas, como decís vos, Mariano. Después cuando uno sale y no se va a barrio de bajos recursos y te empezás a meter en pasillos y te encontrás con pacientes que no tenés tiempo para llamar a los bomberos, la policía, podés llamar a vecinos nada más y empezar a correr, no sé, escombros, cosas, empezar a improvisar lo que sea. Ahí después cuando terminas la guardia y hablas con tu compañero te duele todo, estás destruido. Tal Entonces, cual. bueno, quería encararlo por ahí. Y te quería preguntar también, Mariano, si
ya con replanteando el tema y haciendo bien la pregunta, y siendo uno también objeto de investigación, si se podría hacer a modo de encuesta esto también, ¿o no? ¿Es conveniente que lo haga a modo de encuesta? Tiene que estar, primero, para poder aplicar una encuesta y que la encuesta cuenta resultados, cuenta respuestas, es un método cuantitativo. Para poder aplicar una encuesta vos tenés que estar seguro que el número que vas a obtener, grosso modo, porque depende de cuántas opciones de respuesta haya y cómo se distribuyen los datos, grosso modo tiene que haber por encima de 100 encuestas realizadas. Eh, Después la encuesta tiene trampas muy feas, donde vos terminás de aplicar una encuesta, desarrollar una encuesta es todo un tema, hay que validar la encuesta para que realmente refleje lo que vos querés ver, eh, y después te juega trampas muy feas, que vos la aplicás y te dice cosas que vos no esperabas que dijera, o Claro. no dice nada, que es lo más frecuente. Eh, Siempre sugiero que se inicie, puede terminar en una encuesta, pero tienen que empezar con entrevistas, como para que uno pueda afinar más qué es lo que quiere preguntar. Entonces, a partir de lo que uno encuentra en la entrevista, después puede construir una encuesta para validarlo, ¿no? Si arrancamos de cero con una encuesta, eh, no va a ir a buen puerto. En general nunca va a buen puerto. Me he tropezado infinidad de veces haciendo eso. Primero hay que ir, hay que hacer unas buenas entrevistas semiestructuradas con algunos ejes que te permitan vos identificar más cuál es la sal del tema, y a partir de esas respuestas, bueno, ahí sí, si tenés un N suficientemente grande, de más de 100, podemos diseñar una entrevista, y siempre con alguna asistencia de un estadístico o estadística en el diseño perdón, una encuesta, podemos diseñar una encuesta, y siempre con la asesoría de algún estadístico o estadística cuando la diseñe. Eh, para que después el esfuerzo Bueno, de aplicarla y analizarla valga la pena. Pero yo haría una cuestión exploratoria primera con entrevistas semiestructuradas y donde incluiría cuestiones como eh, la responsabilidad profesional para con el paciente, las condiciones inesperadas, el conocimiento de los procedimientos que hay para la asistencia en las condiciones que vos referiste, algunas dimensiones de este tipo que son las que vos trajiste. A partir de ahí explorar lo que obtenés como respuesta, como le había comentado, creo que a Diego, porque le comenté, que cuando se repiten, eh, cuando las entrevistas empiezan a repetir las respuestas, se dice que están saturadas, y a partir de ahí analizarlas y ver si podemos armar una encuesta y aplicarla más masivamente. Pero si vos llegás a la instancia de una entrevista estructurada, con saturación de muestra, eh, ya está, ya tenés tu trabajo final. Después de hacer la encuesta sería una cuestión más de interés de investigación tuyo. bueno, perfecto. Muchas gracias, Mariano. No, bueno, estamos medio cansados. ¿Quieren que vayamos cerrando? ¿Hay alguien más que quiera compartir su trabajo? Yo le voy a pedir a Luciana, la secretaria, que comparta mi mail, así podemos continuar esto por ahí un poquito más puntillosamente. La virtualidad es media traicionera para dar las clases y para discutir. Hay muchas cosas que se pierden, entonces por ahí con cada uno de ustedes que me vayan mandando por mail y vamos discutiendo y afinando los trabajos como para poder llegar con una propuesta de investigación en un par de meses, 2 o 3 meses. ¿Les parece? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Doc, me despido. Hasta Bueno, luego. bueno, Buenas noches muchísimas a todos. gracias. Nos estamos viendo pronto entonces. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas Hasta noches. luego. Chao, hasta luego, gracias. Buenas noches. De haber libros eran caros y después porque ya era una práctica que uno diga, bueno,